Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes, como dice ahí abajito, con letras más pequeñas, de David, del pecado a la redención. No perdamos de perspectiva que estamos dentro de esta gran historia de los eventos que suceden en la vida de David en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 al 18, y posteriormente lo que nos narra de manera poética el mismo rey David en los Salmos 32 y en el Salmo 51. Así que esa es la gran narrativa sobre la cual estamos navegando, y por supuesto quiero tratar de escarbar y de profundizar lo más posible en todo lo que esta historia nos puede aportar para nuestras vidas en el día de hoy. Y tal como lo he hecho en los últimos mensajes con las hermanas, también el último domingo que me tocó enseñar, tratar de aplicar lo que nos dice la Escritura a nuestras vidas cotidianas, a nuestras vidas diarias. Como por ejemplo este día martes, ahí les propuse a las hermanas la vida de Ana como un consejo, como recursos para cuando estamos sufriendo. Bueno, esta misma historia que nos narra el escritor divino, el Espíritu Santo, no solamente tiene el propósito de acongojarnos con los eventos que sucedieron en la vida de David, sino también, como ya hemos leído extensamente en la escritura del apóstol Pablo, que estas narrativas tienen el propósito de amonestarnos y de advertirnos a nosotros, los que estamos en el final de los tiempos, es decir, en este siglo XXI. No es que el mundo se acaba mañana, ¿ya? Está este concepto equivocado que uno lo escucha en las personas del mundo y creyentes, como que el mundo se va a acabar. Y el mundo no se acaba, ¿cierto? Las escrituras no nos hablan de un mundo exterminándose, sino de una nueva creación, ya de una nueva tierra y de unos nuevos cielos. Pero para los que estamos sobreviviendo en el final de los tiempos, como dice el apóstol Pablo, hay consejos que van a salvar nuestra vida, nuestra familia y nuestro ministerio, ¿ya? Así que tal como comencé el jueves pasado, dejamos un poco la gran historia de David en el Antiguo Testamento y queremos enfocarnos en lo que dice aquí el apóstol Pablo, la promesa, ¿ya? La promesa del Señor para sus hijos, para quienes vamos a enfrentar la tentación en diferentes aspectos de nuestra vida. Y así dice el Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué nos otorga el Señor la salida? Para que podamos soportar. Así que hoy día quiero continuar con consejos que salvan. Y en algún momento me cuestioné un poco el título de este mensaje, ¿ya? Pero lo quise dejar a propósito porque es un poco ambiguo, ¿ya? Porque alguien puede decir, son consejos que salvan, que nos van a dar vida eterna, y no. Yo creo que todos los que estamos acá somos creyentes y entendemos que no son los consejos los que nos dan vida eterna. Es Cristo, es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Pero ustedes saben que el verbo salvar o la palabra salvación no siempre tiene la connotación de salvarnos para vida eterna, ¿ya? O salvarnos del infierno, sino que la palabra salvar tiene muchos alcances. Y en este contexto del que estamos hablando, hay una serie de consejos que emanan de la propia Escritura que van a salvar nuestras vidas de pecar, de caer en la tentación y, como lo dice Santiago en su primer capítulo, de concebir el pecado, y al concebir el pecado vamos a concebir las consecuencias del pecado, que muchas veces, al igual que David, puede costarnos la vida, puede costar nuestra familia y puede costar nuestro ministerio. Así que son consejos que no nos van a salvar para vida eterna. Estos consejos son
para hombres y mujeres que ya somos salvos y que tenemos los recursos espirituales que Dios nos ha dado para que nos apropiemos de estas promesas, de estos recursos y podamos salvar, al no pecar, salvar nuestra vida, nuestra familia y nuestro ministerio. Así que aquí yo ya se los mostré la semana pasada, pero ahora se los muestro de una manera más atractiva, ya con estos mapas conceptuales. Consejos que salvan. Después los voy a desarrollar, pero hay 6 consejos que he querido rescatar y probablemente hay muchos más. Mantente ocupado y trabaja. ¿Ya? Mantente ocupado y trabaja, como aquí indica el cursor. Ocúpate en la lectura. Es un segundo consejo que va a salvar nuestras vidas del pecado y de las consecuencias. Ahora, usted entenderá que es la lectura de las Escrituras, no la lectura de otro tipo de literatura. Tercer consejo que va a salvar nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio: llena tu mente, llena tu mente. Y después voy a ir agregando lo que continúa. La idea aquí es mantener los títulos lo más acotados posible. Guarda y protege tu corazón. Guarda y protege tu corazón. Quinto consejo: disciplina tus ojos. Quinto consejo: disciplina tus ojos y los ojos físicos. A eso nos referimos. Y por último, huye y arranca. ¿Ya? Hay un dicho que espero decirlo bien, que dice: soldado que arranca sirve para otra guerra. ¿Ya? Y si escuchara a mi hermano Rodrigo, mi hermano Cristóbal, o Sebastián o César, los 4 de la Fuerza Aérea podrán confirmar, ¿ya? Bueno, hay soldados que enfrentan la guerra, pero si huimos, vamos a poder servir para otra guerra. Y eso aplica totalmente para nuestra vida espiritual, ¿ya? Así que, nuevamente, los 6 consejos que salvan. Mantente ocupado y trabaja, ocúpate en la lectura y la meditación de las Escrituras, llena tu mente de las cosas buenas, puras y santas, guarda y protege tu corazón, tu alma, disciplina tus ojos y finalmente huye y arranca. Muy bien, la semana pasada, en estos consejos que salvan tu vida, tu familia, tu ministerio, alcanzamos a ver solamente el primer. Ahí me cuesta un poquito avanzar. El primer consejo: mantente ocupado y trabaja, cuyas citas las encontramos en Deuteronomio 17, del 14 al 20, Juan 6, 27 y primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Ahí por lo menos están los textos de los cuales podemos aplicar este consejo bíblico que nos va a salvar. Espero ahí que usted pueda... ¿Que usted se sigue viendo? Ah, ya, perfecto. Muy bien, es que yo tengo que ver mi apunte y me parece que ustedes siguen viendo la visual, así que es perfecto. Entonces, mantente ocupado y trabaja. Ya no voy a volver a leer el texto de David porque yo creo que ya lo sabemos casi de memoria. Uno de los problemas o de las causas por las cuales David enfrentó y fue vencido por la tentación es que, como nos dice el texto bíblico en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, es que él, en un periodo de vida que debía estar trabajando, ocupado, y cuál era el trabajo de un rey en ese contexto cultural, era liderar a sus tropas en los tiempos de guerra. ¿Y qué es lo que sucedió? David lamentablemente no se mantuvo trabajando ni ocupado para lo que Dios le había llamado. Dice Deuteronomio 17, que lo leí la semana pasada, pero quiero repetirlo, ya que para los reyes había una serie de ocupaciones y de trabajos. Los reyes no debían estar ociosos ni disfrutando los beneficios de los impuestos del pueblo de Israel. ¿Ya? Y yo creo que usted entiende la frase. El rey debía ser digno de la labor a la cual había sido llamado por Dios, y esta labor, al igual que cualquier líder
en el reino de Dios es la del servicio. Es decir, los reyes de Israel, aunque algunos fueron muy corruptos, pero el rey, por naturaleza, estaba llamado para servir a su pueblo, como lo hizo el rey David. El rey David, gran parte de su reinado sirvió a su pueblo. Las reformas que hizo David, la unificación que hizo de las tribus, les dio privilegios, les proveyó una mejor economía, les proveyó tiempos de paz. Es decir, el rey David entendió que su labor era servir a su pueblo. Salomón también lo entendió, y hay otros reyes en el futuro que vemos que fueron reyes que hicieron caminos, que edificaron las ciudades, es decir, que trabajaron para su pueblo. Pero mire, uno de los trabajos y ocupaciones que debían tener los reyes de Israel y de Judá en el futuro es, por ejemplo, Deuteronomio 17, 18, no voy a leer todos, pero dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, es decir, los reyes futuros, entonces, dijo Dios a través de Moisés en la ley, entonces el rey escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, la ley que Moisés estaba recapitulando a puertas de entrar a la tierra prometida, y una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él, en esta transcripción o en esta copia de la ley, leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer o a reverenciar a Jehová su Dios. ¿Con qué propósito debía el rey escribir y leer todos los días? Para guardar. Eso significa obedecer, versículo 19, todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad el rey debía leer, ocuparse, memorizar, meditar? Versículo 20, para que el corazón del rey no se eleve sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra, ni a siniestra, ni a izquierda, ni a derecha, a fin de que prolongue sus días en el reino él y sus hijos en medio de Israel. ¿Se fija? Muchas de estas cosas que sucedieron en la vida de David fueron las consecuencias de no mantenerse ocupado ni trabajando. Ahora, tal vez David ya había terminado de escribir la ley, ¿cierto? Si estaba avanzado en sus años de reinado, probablemente ya lo había hecho. Pero aún terminando esta copia de la ley, el rey debía leer en él todos los días de su vida, como lo está haciendo nuestra hermana Vidalia, que ya leyó toda la escritura completa, ¿cierto? Ella ya dio testimonio en 3 meses, ahora está volviendo a leer y ya está en Ezequiel. O sea, es increíble, ¿cierto? Cómo se puede avanzar cuando hay disciplina. Mantente ocupado y trabaja. Y ese es el consejo para ti, varón, hermano, que a veces tenemos que luchar con las tentaciones. Hermana, que tú también puedes tener a lo mejor otro tipo de tentaciones. A lo mejor, querida hermana, tus tentaciones no se relacionan con la inmoralidad sexual, o a lo mejor sí, pero a lo mejor hay otro tipo de tentaciones o de luchas en tu vida, querida hermana, querido hermano, joven y señorita. A veces son el pecado de la lengua, del hablar de más, de la murmuración, y esto se repite en hombres como en mujeres. A lo mejor está el pecado de la flojera, de la pereza, del ocio. Bueno, un consejo que va a salvarnos es mantenernos ocupados y trabajando. Porque créame, el ocio, hay un refrán, pero yo soy malo para los refranes, pero dice algo así como que el ocio es el lugar propicio para todo tipo de tentaciones y para todo tipo de pecados. El Señor Jesucristo le dijo así a sus discípulos: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, el Señor Jesucristo no vino a transmitirnos una ética de la flojera. El Señor Jesucristo no vino a transmitirnos una ética de la vida fácil. El Señor Jesucristo nos transmitió la ética del trabajo y le dijo a sus apóstoles, Él llamó a personas que estaban trabajando y ocupadas, ¿o no? Los pescadores. Los 4 pescadores fueron llamados cuando estaban con sus manos en las redes. Mateo,
el publicano fue llamado cuando estaba con su calculadora y con su planilla Excel, sacando cálculos probablemente para echarse dinero al bolsillo, ya como era típico de los publicanos, fue llamado mientras trabajaba. ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo al joven Timoteo, a este pastor en Éfeso? Timoteo 4, versículo 7, usted tiene ahí el texto al frente, en la columna negra. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, en contraste al ejercicio físico. ¿Y qué es lo que es el ejercicio? El ejercicio significa trabajo, ¿o no? Yo no sé aquí si hay hermanos deportistas. Yo sé que el hermano Hugo en su juventud fue muy deportista. Yo cuando trabajaba en otra empresa, cuando era joven, yo jugaba fútbol todos los días sábados. Ya no era bueno, pero era empeñoso, ¿ya? No era talentoso, pero corría, ¿ya? Y la empresa tenía gimnasio y yo iba constantemente al gimnasio. ¿Por qué? Porque para poder rendir bien en la cancha debía ejercitar mis piernas, mi sistema respiratorio para poder correr como lo hacía en mis 20 años, ¿ya? Cuando corría muy rápido y nunca me cansaba. El ejercicio es trabajo. Entonces Pablo, cuando le dice a Timoteo para proteger la vida de este joven pastor, ahora no sabemos cuán joven era, puede haber sido 40 años, ya 45 años, y todavía era considerado joven tal vez, pero él le dice ejercítate, es decir, Timoteo, trabaja para la piedad. Porque esto tiene promesa de esta vida presente, dice Timoteo 4:8, y de la venidera. ¿Ya? Sigamos ahora con ocúpate en la lectura y en la meditación de la escritura. ¿Ya? Seguimos con el segundo consejo. Ocúpate en la lectura y la meditación de la escritura. Ahora, el primer consejo es mantente ocupado y trabaja. ¿Ya? Y obviamente yo sé que mi hermana Raquel trabaja mucho, ¿no, hermana Raquel? Su trabajo es un trabajo físico, le demanda ahí estar haciendo el aseo, estar limpiando, dejar impecable el lugar donde trabaja. Y eso obviamente deja a mi hermana Raquel o mi hermano Hugo cuando tiene que cargar esos conos que a veces pueden ser cientos de kilos, si se suman en el total. Eso es un trabajo físico, ¿ya? Yo no estoy diciendo que usted tenga que matarse trabajando y romperse la espalda. Yo creo que usted entienda a qué nos referimos con el trabajo en la vida cristiana. Y esto principalmente lo enfocamos en mantente ocupado en la lectura y la meditación de la escritura. Así que si usted me pregunta, bueno, ¿cómo me mantengo ocupado y trabajando? Un consejo que nos va a salvar del pecado y de las consecuencias del pecado es una de las ocupaciones que se le había dado a los reyes. Ocúpate en la lectura y la meditación de la escritura. A mis alumnos de la facultad yo les conversé, me parece, ahora en su último trabajo que les encargué, a propósito de esto que yo leí, les encargué escribir a mano el Sermón del Monte. Así que ellos quedaron sorprendidos. Yo les dije, no, no en el computador, porque en el computador se copia y se pega, ¿ya? Yo no puedo confirmar que trabajaron. Así que ellos tienen que entregarme a mí el Sermón del Monte escrito a mano, ¿ya? Y les dije, tienen que llevar las tildes, los acentos, las comas, porque los escribas del Antiguo Testamento no debían saltarse ni una jota ni una tilde. Así que les advertí que por cada acento que no haya, les voy a ir bajando la nota de su trabajo. Y eso les va a mantener ocupado a ellos. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, Salmo 119, verso 97, que lo que dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, ¿cierto? Eso dice ahí el salmista, todo el día es ella mi meditación. Es decir, el salmista estaba todo el día meditando en la palabra de Dios, la ley, esa ley que a algunos no les gusta. Salmo 1, 2. ¿Qué es lo que dice de este varón bienaventurado, el Salmo 1, versículo 2? ¿Se recuerda lo que dice?
este que nunca estuvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, y que sin embargo, al ocuparse en eso que dice el verso 2, va a ser como un árbol junto a un río, ¿cierto? Que da su fruto en su tiempo. ¿Se recuerdan? Él debía encontrar su delicia en la meditación de la palabra de Dios todo el día, la mañana, la tarde, la noche, meditando en las escrituras. Así que, hermano, si tú tienes problemas con la tentación y para vencer la tentación, bueno, ocúpate en leer y meditar en las escrituras. Ahora, para los que trabajamos, que son la mayoría acá, ¿cierto? En el hogar o fuera del hogar, obviamente no podemos estar todo el día como un escriba o como un salmista trabajando en esto, pero podemos estar haciendo labor, ¿o no? ¿Cierto, hermano Hugo, hermana Raquel, hermana Vanessa, hermana Electra? Y la hermana Susi también la veo acá. Podemos hacer nuestras actividades y meditar en la escritura, ¿o no? A veces yo estoy, no sé, haciendo la cama y estoy pensando en el texto de la noche, en un versículo que se me ocurrió que lo puedo aplicar. Josué, capítulo 1, versículos 6 al 8. ¿Qué es lo que le dijo Moisés, Dios, por medio de Moisés a Josué, que finalmente iba a ser como una especie de rey, ¿ya? Un general, pero también un gobernador político, social y espiritual de Israel? Le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú, Josué, repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, no te apartes de mi ley, no te alejes de mi ley, de ella ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a la izquierda ni a la derecha, es decir, enfócate, céntrate en el camino de la ley. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué es lo que sucede, hermanos y hermanas? Cuando caemos en la tentación y pecamos, dejamos de prosperar, ¿o no? Eso lo dijo el rey David en el Salmo 51. Dice que su juventud, su energía se volvió como un desierto, como un lugar seco. ¿Por qué? Porque David lo confiesa en el Salmo 31, mientras ocultó su pecado, que fue un año aproximadamente, no prosperó. Incluso ni físicamente, ni energéticamente, él prosperó. Es como que se envejeció. Eso es lo que trata de transmitir el rey David en el Salmo 51. Él envejeció. ¿Por qué? Porque se apartó del mandamiento de la ley. Por lo menos cuando Dios dice que él debería haberlo sabido, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no matarás. Vuelvo a Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, si no, te vas a mantener ocupado en la ley. De día y de noche meditarás en él, como bien lo dijo el hermano Cristian al principio, ¿no? Ahí uno se da cuenta cuando el Espíritu Santo nos dirige de manera misteriosa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que habló el hermano Cristian al principio? De nuestro día, de nuestra mañana, nuestro día y nuestra noche. Cómo las 24 horas deben estar relacionadas con las cosas de Dios, aunque habemos algunos como yo que las horas de sueño deben ser como 6 nomás, así que la otra 18 horas las mantenemos ocupadas, pero hay que mantenernos ocupados meditando de día y de noche, porque entonces dice Jehová a Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué es un ejemplo vivo de eso, ¿no? Josué fue un hombre próspero. Josué fue un hombre recordado por gobernar con sabiduría a las 12 tribus. De hecho, nos dice al final de Josué y en los primeros capítulos de Jueces que el pueblo de Israel, mientras estuvo vivo Josué, sirvió a Dios, ¿o no? De hecho, los tiempos de Josué hubieron algunos problemas, obviamente, como todo pueblo humano, ¿verdad? Incluso de redimidos, como era la gran mayoría de los israelitas. Pero mientras vivió Josué, el pueblo sirvió a Jehová. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque Josué se mantuvo ocupado
gobernando, pero también se mantuvo ocupado en la palabra de Dios. Incluso nos dice el libro de Jueces, no recuerdo si es capítulo 1 y 2, pero dice que aún los ancianos o los líderes que sobrevivieron a Josué, que compartieron el mismo tiempo de vida, pero vivieron unos años más que Josué, dice que incluso con ellos el pueblo siguió a Jehová. Es decir, fue tanto el impacto de Josué en vida que también impactó la vida de sus líderes. Y ellos, aún estando muerto Josué, siguieron liderando al pueblo para servir a Dios. Sabemos que no era el 100%, pero en su mayoría cumplió esto. ¿Por qué? Porque Josué, como lo promete la palabra de Dios, se mantuvo ocupado en la lectura y en la meditación de la Escritura. Tercer consejo, y este es un consejo práctico que puede sonar medio psicólogo, ¿o no? Pero no es psicología, es la escritura, ¿ya? Que a veces como que la mente, las cosas intelectuales, como que las menospreciamos, ¿ya? Ahora, puede que no nosotros, pero hay una gran parte del mundo evangélico que desecha el estudio y la intelectualidad en la palabra de Dios. Y lo hemos dicho los días lunes, ¿o no? Hay una gran rama del evangelicalismo que, ¿qué es lo que nos dice? No, la letra mata el espíritu. ¿Lo ha escuchado usted o no? En el mundo más carismático y se burlan y desechan el estudiar, el capacitarse. Y ellos no entienden que la misma escritura nos da un consejo que va a salvar nuestras vidas, nuestra familia y ministerio. Llena tu mente de las cosas buenas, puras y santas. Y es la mente. Usted, ¿quién cree que inventó el cerebro? ¿Quién cree usted que diseñó el cerebro humano? ¿Usted cree que fue el diablo? ¿Que el hombre? No, Dios diseñó esta masa gris que tenemos maravillosa, ¿verdad? Que cuando usted la ve, no sé, en una mesa de autopsia, donde ahí ven el cerebro, lo estudian, cómo ese cerebro humano ha llegado a mandar un cohete a la luna. Cómo esa masa gris ha llegado a mandar un cohete fuera del sistema solar para ver lo otro. Bueno, yo sé que siempre va a haber gente que cree que esto es una conspiración, ¿ya? Así que yo le hablo a la gente que realmente cree que efectivamente los cohetes existen, que el hombre pisó la luna. Pero bueno, sin irnos más al espacio, ¿usted puede creer que esta materia gris creó las calculadoras, los computadores, los celulares que tenemos en la mano? Dios creó nuestro cerebro y Él quiere que la mente, que nuestro intelecto también sea llenado con las cosas buenas, puras y santas. Y ahí en la columna oscura hacia abajo, que dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, y por supuesto también hermanas, todo lo que es verdadero, es decir, todo lo que es relacionado con la verdad única y absoluta, que es Dios y su escritura, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que está relacionado con la justicia absoluta de Dios, todo lo puro, es decir, todo aquello que no tiene pecado, que no está relacionado con la inmoralidad, todo aquello que es puro, todo aquello que es amable, y no es amable de amabilidad, sino de aquello que es digno de amar, ¿ya? O sea, una cosa amable es algo que usted puede llegar a amar. Una persona amable es alguien que usted ama. Los hijos son algo amable, ¿no? Por ejemplo, la hermana Raquel daba gracias por su hija Vanessa, por la compañía que su hija significa para la hermana Raquel, que sin duda, se imagina a la hermana Raquel solita ahí en su departamento tan grande para ella solita, sería un poco triste, ¿no? Entonces, para la hermana Raquel, su hija Vanessa es amable, es decir, para ella es digna de amar, de reconocer. O la hermana Anita, que daba gracias por tomar desayuno con su hijo Alejandro. Eso es todo lo amable, aquello que es digno de amar, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza,
en esto piensen. ¿Se fijan o no la racionalidad del apóstol Pablo? No se pongan como locos en un estado de éxtasis, ¿verdad? Y pongan los ojos blancos y comiencen a bailar como zombies. No. Dice, en eso piensen. Llenen su mente de aquello que es verdadero, honesto. Y eso, hermanos y hermanas, va a salvar nuestras vidas del pecado y de las consecuencias del pecado. ¿Se imagina si todo el día nuestra mente estuviese pensando no necesariamente, no necesariamente en las cosas que aparecen en la escritura? ¿Ya? O sea, usted puede pensar en un hijo o en una hija. Y eso es puro, eso es honesto, eso es verdadero, eso es justo. Pensar en su madre, en su padre, incluso usted, no sé, yo me imagino a una profesora como Vanessa, como la hermana Carmen Gloria, que puede estar aquí escuchándonos, o Francisco, que es docente. Pueden estar pensando en sus clases o no, ¿cierto, Vanessa? Y eso es digno de pensar. ¿Por qué? Porque son cosas justas, son cosas honestas. Eh, o si veo, no sé, aquí a mi hermano Alejandro, que a lo mejor está pensando en cómo inventar un sándwich nuevo, ¿verdad? A ver si puede agregarle algo o proponerle algo al chef jefe. Mire, le podríamos hacer el sándwich o ponerle esta salsita. Puede que eso no aparezca en la escritura, pero eso es algo honesto, ¿verdad? Ahora, si Alejandro va a estar pensando en cómo hacer una pillería, ¿verdad? Que en vez de 100 gramos la hamburguesa pese 80 y la venden por 100, eso ya no sería algo honesto, ¿verdad? Ni justo, ni digno de pensar. Y todos tenemos algo en lo cual podemos llenar nuestra mente. Miren lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto irracional. ¿No? ¿Leí mal? Que es vuestro culto de locura. No. No sé si usted ha visto esos cultos donde, mire, yo he visto cultos donde los pastores le pegan patadas a los hermanos de la iglesia para sacarle el diablo. Le pegan patadas en el pecho. He visto cosas increíblemente estúpidas, irracionales, y yo no sé cómo la gente puede relacionar eso con un culto agradable a Dios. Vuestro culto racional, ¿cierto? Aquí en nuestra mente. Y mire cómo lo dice la Biblia de las Américas. Así lo dice esta traducción. Presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable, a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Nuestra versión Reina Valera dice la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia de las Américas dice la renovación de vuestra mente. Hay un ministerio muy bonito del pastor R.C. Sproul, que es presbiteriano, no es bautista, así que ojo porque no todo lo que él enseña es lo que compartimos nosotros, pero él ocupó este versículo para titular su ministerio de enseñanza, renovando nuestra mente. Qué bonito suena, ¿no? Porque se entiende que Dios comienza, ¿verdad? Llenando nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y finalmente todo nuestro ser. Y por eso que Cristo demanda esto de nosotros. Marcos 12:30 para terminar. La columna negrita ahí debajo de llena tu mente. Mire el principal mandamiento. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu, ¿cómo es? Con todo tu corazón. Nada, me salió al tiro. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Se fija o no? Dios nos llama a amarle a Él con todo nuestro ser, incluso nuestra mente, nuestro intelecto. Hermanos y hermanas, si llenáramos nuestra mente con las cosas buenas, sería mucho más fácil vencer la tentación. Es casi una promesa de Dios.
Es maravilloso cuando leemos la historia, por ejemplo, la historia de la filosofía, la historia de las ciencias, y en diferentes áreas, donde los que se destacaron fueron hombres creyentes que tenían fe en Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de un Isaac Newton y de otros tantos, ¿ya? Hace poco yo estaba en un curso de escritura y la maestra que nos enseñaba era una hermana de Perú que era doctora en teología, no médica, ¿ya? Doctora en teología y doctora en literatura. Qué cabeza, ¿o no? Qué cabeza esta hermana, o sea, tener cursos superiores de teología y además de escritura de literatura, y era una mujer muy humilde, por lo demás muy sencilla. Eh, Qué maravilloso que los creyentes entendamos que Dios nos ha dado esta materia gris para glorificar a Dios con lo que podemos aprender, con los talentos que Él nos ha dado, con las capacidades que nos ha regalado y llenar nuestra mente de eso. Por eso es tan especial cuando los hermanos y hermanas se unen a nuestros cursos los días lunes. ¿Por qué? Porque están llenando su mente de las cosas buenas, puras y santas. Así se transforma el creyente por la renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento. Hay otros hermanos y hermanas que estudian los días martes en el Seminario Teológico Logos. Ahora mi hija comenzó a tomar una clase en el seminario donde estudió Vanessa, chileno bautista de administración del hogar, ya un curso muy bonito, dura como 3 meses, parece, ahí todos los días martes, y ahí ella va a estar también renovando su mente, espero que pueda ser de bendición para mi hija Camila. eh, Llenemos nuestra mente de las cosas buenas, puras y santas. Así que 3 consejos, ¿ya? 3 consejos para dejar hoy día nuestra mente, no solo en nuestro corazón. Ahí vuelvo a compartir. Mantente ocupado y trabaja. Ocúpate en la lectura y la meditación de la escritura y llena tu mente de las cosas buenas, puras y santas. Estos son consejos bíblicos. Son consejos que salvan tu vida, tu familia y tu ministerio. Que Dios te bendiga.